no es la posición más adecuada. Y lo que sale en nuestras carteras, ¿sí? Es en cuclillas o es como la mamá siente en ese momento que debe de estar. ¿Sí? Pero aquí nos enseñan en la medicina y en los hospitales una determinada forma cuadrada de hacer las cosas. Y esa es la normal. Hemos cometido muchos errores. Como médicos académicos. Estamos tratando de revertir todo eso. ¿Por qué? Pues porque lo hemos hecho durante tantos años que eso nos parece que ya es lo normal. Y que si no se hace así, nos reprueban y entonces ya no somos médicos de verdad. Entonces la plática va en ese sentido de que cambiemos nuestras estructuras, pero cambiemos primero con nuestras escuelas, cambiemos nuestras mentalidades, sus mentalidades. Y nos comprometamos ahora a lo que llamamos la antropología médica. Antropología médica que por otro lado, en nuestro país tiene una historia riquísima y en este país fue iniciado, por ejemplo, por un médico y antropólogo grande, que fue el maestro, van a ver la foto después, don Gonzalo Aguirre Beltrán, médico veracruzano, pero un gran antropólogo, muy polemista, en un primer paradigma de esta antropología médica mexicana. Tenemos ya otros paradigmas que se añaden, ¿sí? Y esto nos va a interesar mucho porque nos va a afectar y nosotros vamos a formar parte de todo eso. Bueno, entonces vamos a ver la cuestión del cuerpo, ¿no? En primer lugar, no sé si podemos pagar esta cosita acá adelante. Le damos un poquito de foco. Ligeramente, porque si hay algunas letras, pero hay que ver. Bueno, esta es una ilustración de un pintor latinoamericano, argentino, una belleza, ¿no? Sí. Bueno, ya los chicos dijeron que sí. Pero ya han pasado otra cosa para nosotros. Prometo la siguiente regalo para los chicos. La siguiente. Bien, ¿qué mentalidades tenemos en nuestras escuelas de medicina que subsisten en la actualidad, que constituyeron revoluciones importantes en la evolución, no solamente de la medicina, sino incluso en la evolución de la humanidad? En los tiempos galénicos, y estamos hablando de la Europa, no se podía hacer disección y la anatomía se basaba en monos y en cerdos. Vendría Andreas Vesalius a romper, a revolucionar la anatomía, porque además se empezó a realizar la disección de cadáveres que antes no se podía hacer por provisión del IGE. Entonces Andreas Vesalius nos va a dar por primera vez desde Europa una imagen que va a ser ya mucho más completa de lo que es nuestro cuerpo. De tal manera que no solamente, sino Leonardo da Vinci, ¿sí?, van a estar explorando ese cuerpo minuciosamente, de manera detallada, y esas descripciones desde el siglo XV, XVI, nos tienen hasta la actualidad. Y si ustedes hicieron disecciones, pues tenemos que hacer también la disección, hacerlo de manera detallada, minuciosa, poniendo nombres que nos vienen también desde hace mucho tiempo, con anatomopatólogos de aquellos tiempos. Por supuesto, la cuestión no se quedó solamente con la cuestión corporal global, sino empezamos a meternos cada vez más en lo fino, con la ayuda de un instrumento llamado microscopio, una extensión de nuestros ojos que nos permitía ver más allá del órgano, y entonces fue ya Francia que pudimos ver más la cuestión de los tejidos, las células, por supuesto con Virgo ya pudimos ver en base a la cuestión celular, siguiente. Y pues don Santiago Ramón y Cajal, premio Nobel español, nos va a brindar también una descripción exacta de las neuronas por primera vez, por ello dio un premio. Es decir, tenemos un acercamiento que va de lo macroscópico a lo microscópico. Ya estamos metidos con mitocondrias, estamos metidos con genes, o sea, nos hemos metido a la corporal, pero a lo más infinito, ¿sí? Y ahí estamos en esa parte. Pero también tenemos otras mentalidades, no solamente la mentalidad que tiene que ver con el cuerpo, sino que tiene que ver la relación que se hace con el paciente en la cama del paciente, es lo que tiene, es decir, la mentalidad clínica, ¿sí?, la del médico que se acerca a ver el cuerpo enfermo.
Y la mentalidad clínica se inicia con mucho detalle en el siglo XIX, fueron los franceses sobre todo, quienes abarcaban signos y síntomas que había que buscar. Aquí no había laboratorio, era la parte clínica, era la revisión de los pacientes en la cual se tiene que apoyar en todo, con el oído, con la vista, con la palpación, con la percusión, y a partir de ahí llegar al diagnóstico. Y llegaban a diagnóstico. Había buenísimos médicos. Ayer yo platicaba de uno mexicano, el mejor del siglo XIX, ¿sí? Que fue el doctor Miguel Jiménez. Él fue el mejor clínico mexicano, porque nada más se basaba en signos y síntomas para hacer sus diagnósticos y eran acertados. Pero también está la mentalidad fisiopatológica que se da en el siglo XIX, claro, de verdad, todos los estudios que se hacen con los pobres perros, ahí sí, se la llevaron los perros y los conejos, y ahora los pobres ratas también, la siguiente. ¿Sí? Y bueno, pues también tienen a Pablo, ¿sí? Los estudios que realizan los perros, la siguiente. Es la mentalidad fisiopatológica, pero también tenemos otra que va a ser la mentalidad microbiológica. Y esa mentalidad va a comenzar muy fuerte en la segunda mitad del siglo XIX, y que es el descubrimiento de los microorganismos a través del microscopio, y que esos microorganismos tenían una relación con las enfermedades transmisibles, con las enfermedades infecciosas. Y esto nos dio otra apertura, y después de ahí ya tenemos a Luis Pasteur, lo siguiente, a Roberto Koch, y ya en este siglo, en el siglo pasado, ¿sí? Sobre todo en los años 40, 50, empieza una nueva mentalidad cuando encontramos la manera de prevenir ciertas enfermedades infecciosas a través de vacunas. ¿Sí? Entonces tenemos la de sarampión, la SARS, la SARA, la FEMI, la siguiente. Y un descubrimiento que también va a ser importante en el siglo XX va a ser el descubrimiento de medicamentos que van a acabar con los microorganismos patógenos, con las bacterias, y eso va a ser a partir de Fleming, sobre todo el gran descubrimiento de la penicilina. Son cuestiones importantes de la medicina académica que no nos debemos de olvidar. Pero también, a partir del siglo XIX mediados, se empieza a inventar formas de dormir al paciente, de que no sienta dolor en el momento en que le están haciendo un procedimiento quirúrgico, un procedimiento de cirugía. El descubrimiento de la anestesia es algo fantástico. Para aquellos que nos hemos operado, y yo ya llevo más de 6, es verdaderamente milagroso. O como lo ve luego la gente africana, este doctor me mata y luego me resucita. Si lo vemos con una mentalidad, realmente es un verdadero milagro lo que hacemos con la anestesia, ¿sí? Que se puede hacer por algunos minutos o se puede durar horas, ¿sí? Y bueno, el avance de las técnicas quirúrgicas, la tecnología ha sido muy importante y debemos dar gracias a esa tecnología porque muchos sobrevivimos a todo eso. Cuando yo cumplí exactamente 25 años, pero así, exactamente 25 años, quién sabe por qué, me dio una apendicitis. Y una apendicitis, muchachos, no nos la cura ningún té de manzanilla. ¿Sí? Debemos de ser muy claros. Hay cosas que en la medicina se requiere. Si no hubiera sido operado, yo no estaría aquí contándose. Y también no estaría aquí contándose solo normal si no hubiera quitado una rabia que tenía aquí en la rodilla derecha. Camino normal. ¿Le doy gracias a la medicina académica? ¿Le doy gracias a los cirujanos, sí o no? Sí, le doy gracias a la necesita que me mató un ratito y ya después desperté como si fuera otro día. Sí, le doy las gracias, le doy gracias a la medicina académica. Pero también nuestra medicina tiene sus sinsabores, y este es uno de ellos. El sinsabor de que todo lo hemos puesto en números. A todo le ponemos números. Y esto se ha convertido en un gran negocio. Y aquí es donde tenemos que tener también mucho, pero mucho cuidado. Entonces no vamos a ver a pacientes, sino vamos a ver clientes. ¿Sí? Entendemos que tenemos y que pretendemos una posición social y que queremos mejorar económicamente nosotros, nuestras familias, pero tampoco debemos de exagerar. ¿Sí? La siguiente. De tal manera, igualmente hay muchos. Este es uno de los muchos anuncios que hay en un directorio telefónico, no les digo de dónde, ya para quitar el nombre del doctor y además de dónde trabaja, pero se vuelven así, preguntan bien, están vendiendo imagen, ¿o no?
muy en el consultorio y por allá le daba de que casi no se ve, ahí está con todo su ritual para hacer la cirugía, pues para pantallar a la gente y para después cobrar. Entonces, bueno, pues, así es la visión que nos dan en la escuela de medicina. Nos pretenden hacer como si fuéramos los superhéroes. Yo también cuando salí de la facultad de medicina iba a mi servicio social, me sentía el hombre que podía transformar las comunidades, que podía hacer muchas cosas. Pero uno se va dando cuenta que eso no es cierto. Que hay estructuras sociales, comunitarias, que ya tienen años y siglos con estrategias que les han servido para sobrevivir. Y que uno es uno más dentro de esas estrategias y que va uno a servir las comunidades, no a cambiarlas. Si uno va con, va a cambiar la comunidad, voy a mejorar todos, ¿no? Nosotros somos apenas una pequeña parte y no somos el gran todo. ¿Lo siguiente? Bien, pues esta es una pequeña introducción. Aquí están los instrumentos de tortura. ¿Sí? Este instrumento de tortura es otro. Esto todavía, imagínense, de pura madera. Y esto con vidrio. ¿Sí? Y aquí ya pasa colchonadito, pero de todas maneras, quien ha vivido esta experiencia, no le gusta. Sí, no solamente no le gusta, sino que le ponen el cojote ahí directamente. Bueno, esto se hizo sobre todo para comodidad del paciente, de la mujer, en parto, o para comodidad del médico. Que yo tranquilamente me siento y me espero hasta que me joder, ni siquiera nos esperamos. Somos tan impacientes los médicos que tenemos uno de los índices más altos de todo el mundo con cesáreas. Las cesáreas aquí en México las tenemos muy elevadas porque, vamos ya, vámonos, me tiene la Acapulco. Y nos ha aumentado el número de cesáreas. Estamos en un grave error. Las cesáreas son no, ni el 10% de los partos, de los embarazos. Estamos acá nosotros con unas cifras muy, muy elevadas por acelerar las cosas. Y además, algunos por hacer manitas. Hay que hacer práctica, hay que abrir personas, hay que abrir mujeres. Lo siguiente. Y este sería una sala de parto, este está en Nayarit, pero cuando uno ve esta sala de parto y lo califica dentro de lo popular, y cuando hablo de lo popular, significa que nos enseñaron desde que éramos muy pequeñitos que en nuestros organismos había un equilibrio entre lo frío y lo caliente, ¿no es así? ¿Sí? Entonces tenemos el cuarto está caliente, el cuarto está frío, la enfermedad es una enfermedad caliente, es una enfermedad fría, este es un alimento caliente, este es un alimento mole, frío caliente, caliente, no, muy caliente, la lechuga, frío caliente, fría, cebolla, fría, sandía, fría, ¿sí? Y entonces usted dice, vamos a darle agüita de sandía a esta embarazada. ¿Sabe cómo se la va a tomar? Nunca, porque el embarazo siempre es caliente, fruto de algo muy caliente. De tal manera que esa mujer nunca va a tomar la sandía ni va a tomar el jugo de naranja cítricos, porque tiene característica fría. Tenemos que saberlo. Nosotros lo calificamos dentro del equilibrio frío caliente. ¿Cómo es esto? Frío, es blanco. Es blanco y el blanco ya lo unimos a lo frío o a la caliente. A lo frío. La iluminación es blanquecina, frío. ¿Sí? Los instrumentos blancos. Lo metálico lo asociamos a lo caliente o a lo frío. A lo frío. Es decir, tenemos características frías dentro de la sala de parto. Y luego, ¿cómo es el doctor? O la doctora, fría. Ya salió todo mal. Empezamos a tener problemas. Aquí lo presento precisamente, si vemos esa clasificación, este es el gran hospital de las culturas que se inauguró en el 2010, en el 2010. ¿Sí? ¿Qué colores? Claro, a la medicina académica, y podemos decir, ¡ay, qué bonito está la construcción! ¡Ay, yo quisiera trabajar! Sí, si le dijéramos a nuestros indígenas, que son los principales usuarios de este hospital, ¿cómo les gustaría el color? Les apuesto que no diría que fuera blanco. Dirán, no, debe ser muchos colores vivos. ¿Sí? Pero además, bueno, aquí lo bonito, ¿qué es lo bonito de esta transparencia? El cielo azul, completo, lo más vital en todo caso, los árboles, y abajito de los árboles, ¿qué creen que está? No lo van a creer, está en la. ¿A quién rayo se le ocurre hacer?
un hospital junto al cementerio municipal de San Cristóbal. Es no tener ni la más mínima idea de lo que somos los mexicanos con respecto a la muerte, o no, muchachos. Aquí dentro de un mes, Oaxaca se llena de qué? De ofrendas. ¿De ofrendas quién? Ah, no, los muertos. No, no son los muertos. Nuestros muertos. Y lo recordamos. Y todos en nuestros casos ponemos ofrendas y altares. Y ahí ponemos la foto de nuestro papá, de nuestra mamá, de nuestra abuelita, etc. Es decir, la muerte no nos es ajena. Nuestros muertos siguen vivos. ¿Cómo rayos hago un hospital? No solamente a un lado, sino una parte del hospital encima de un cementerio o de lo que fue un cementerio o parte de un cementerio. Por eso lo construyeron así. Error. Error, porque entonces aquí la gente va a tener serios problemas. Lo siguiente. Pero a lo que quiero llegar, lo siguiente, ahí está el hospital de cultura, y ahí está lo verde, además lo multicolor, lo vivo, está en el panteón. Lo siguiente. Pero en lugar de partos de ese hospital que se supone que es cultural y que mete medicina tradicional y que aquí tienen parteras, pues es esto, y nuevamente es una sala de partos blanca, con luz blanquecina, con piso de mosaico, paredes blancas, y todo eso es frío. Ponen una mesa que, bueno, hicieron una adaptación del disque, que esto es para parto vertical, pero no es cierto. No es para parto vertical, es una variación de parto horizontal. Y finalmente, pues, ¿cuántos partos creen que se atienden aquí? ¿Saben qué es eso? Cero. Hace un par de... en mayo hubo una reunión en México, estaba la jefa de la jurisdicción, y yo le pregunté, dígame cuántos partos han atendido desde que se inauguró este hospital. Nunca contestó. Es decir, pues no, porque no se utiliza para partos, porque se les ocurrió abrir este hospital, que era un hospital general, y cerraron el regional, hagan mi cuenta que es el civil, y lo convirtieron en civil, el regional, que está en el centro de San Cristóbal, lo convirtieron en hospital materno-infantil. Entonces, ¿a dónde van a llegar las mujeres a atender los partos? O sea, ya aquí no llegan, a menos de que estén en periodo expulsivo, y además lo atienden en urgencias, en todo caso, y no llega hasta acá. No han atendido partos acá. ¿Por qué? Porque hacen una pésima planeación, y además este hospital no está consensado con los pueblos originarios. ¿Qué debemos de preguntarles a los pueblos acerca de cómo debe ser hospital y centro de salud? Sí, a estas alturas del partido, sí. Antes, a lo mejor hace 50 años, no. Pero ahora sí, y ahorita les voy a decir por qué. Bueno, entonces entra desde la segunda mitad del siglo XX y hasta la actualidad, y en este momento entra otra mentalidad en nuestras escuelas de medicina, es la mentalidad antropológica, la de la antropología médica, pero también otra que no existía. Si ustedes revisan planes de estudio antes de 1945, la ética ni aparecía, ni la palabra existía. ¿Sí? ¿Ustedes ya tienen aquí ética? ¿Les dan ética? Sí, seguro. Casi la mayoría de escuelas ya tienen, escuelas de medicina tienen ética, bioética, ¿sí? ¿Y por qué? Pues porque ha cambiado la mentalidad. ¿Y por qué cambió esa mentalidad? Cambió la mentalidad por hechos muy fuertes. Este doctor que están viendo, que están anterior, este doctor anterior. Este es un doctor europeo, alemán francés, que está atendiendo a un paciente indígena, que es del África. ¿Sí? Entonces, aquí estamos con un médico especial. Se trata del doctor Albert Schweitzer. Vean su vida, lo siguiente. Aquí lo vienen trabajando. Sobre todo, él veía muchos problemas de hernias abdominales estranguladas. ¿Sí? Y las operaba. Y era cuando decían los negritos, sí, este es el médico que nos mata y nos necesita. Y además seguimos viviendo. Lo siguiente. Pero esto fue una consecuencia de que hayamos cambiado. Hicimos una de las mayores torpezas como humanidad que la mantenemos hasta ese momento, que es la existencia de las armas nucleares.
no solamente porque existen, sino porque ya han sido utilizadas en contra de quién, de otras personas, de otros hombres. No importa si sean de qué país fueron utilizadas, y esto significó muerte masiva, muerte masiva. Esto no estaba en contra de soldados, ni en contra de recursos militares, nada más. Se echaron a la población civil, mujeres, niños. Y recuerdo ahorita un libro de Michael Moore en que entrevista al sacerdote que dio la bendición al avión norteamericano que voló a esa isla, que él la bendijo y ahora se arrepiente. Porque no solamente mató a mujeres y niños, sino también, bueno, él lo sintió mal porque mató a monjas que él conocía, que estaban trabajando ahí, que no eran precisamente católicos. Pero eso nos hizo cambiar. Devastación de Hiroshima, devastación de Nagasaki. Generalmente no lo presentan los muertitos, siempre nos habían presentado los daños materiales. Desde hace 3 años apenas en Internet, es de que por primera vez, desde 1945, aparecen las fotos de los restos humanos. O sea, el gobierno norteamericano las tenía prohibidas, las tenía restringidas. Ya no pueden ver lo que están en el. Entonces surge, a partir de eso, la cuestión de los nazis, la cuestión también de los japoneses, y también tendríamos que aquí poner en el lugar, también tenemos que poner a los norteamericanos, ¿o no? Sí, también tenemos que poner a los norteamericanos. Entonces aquí sale entonces algo importante en la humanidad, que es la cuestión ética. En términos generales, la bioética y en especial la ética que tenemos que tener los médicos, lo siguiente. De tal manera que empieza a haber un gran movimiento a partir de la Segunda Guerra Mundial en que se empieza a hablar de los derechos que tenemos cada uno de nosotros como seres humanos. Empieza la declaración, empieza la ONU, empieza toda la cuestión de los derechos humanos que nos son obligatorios. Constituyen un derecho. Pero también empezamos a ver una serie de derechos que tienen que ver no solamente con los hombres, sino con los hombres que además son indígenas, que son originarios de sus regiones. Entonces vamos a tener el convenio 169 de la OIT, que es el de 1969. Bueno, ese convenio de la OIT es muy importante, es de 1989, y es muy importante porque está dirigido a pueblos originarios, en los cuales los servicios de salud deberán, en la medida de lo posible, organizarse a nivel comunitario, y deberán planearse y desarrollarse en cooperación con los pueblos interesados y tener en cuenta las condiciones económicas, geográficas, sociales, culturales, así como sus métodos de prevención, prácticas curativas y medicamentos tradicionales. Esto significa que se está aceptando la medicina tradicional que tienen los pueblos, nuestros pueblos. Y así, si hay una medicina zapoteca, es importante defenderla. Si hay una medicina mixteca, huicateca, chapina, etc., se puede defender porque es parte de derechos. Entonces, viene esa a ser una cuestión importante de derechos, no de favores que se hacen con los pueblos. Y además ya no son programas de salud que se deben de hacer desde arriba para los pueblos indígenas, sino con los pueblos indígenas. Lo siguiente. De tal manera que está habiendo un gran movimiento en estos últimos 15, 20 años de los movimientos sociales indígenas en todos los países de la América, lo siguiente, en la región andina. Y tenemos que entonces reconocernos en sociedades pluriculturales. ¿Qué significa una sociedad pluricultural? Que ustedes estamos viendo aquí en este mismo salón. Tenemos compañeros, ayer lo sabía, compañeros que nos hablan perfectamente zapoteco, nos hablan en mixteco, nos hablan lenguas indígenas, es decir, son originarios, ¿sí? Son originarios. Y hay que sentir el orgullo de ser originarios. No te pasa, ay, me da pena, ¿no? Son pueblos originarios. Pero también tenemos los que nos vinieron en la Biblia conquistar, los españoles, los europeos, también vinieron a eso. Pero aquí también, y en Oaxaca también, y aquí en la escuela también, tenemos oaxaqueños, afrodescendientes, con también su propia cultura, con su propia proceso de salud, de enfermedad, atención, propio de pueblos afrodescendientes. Pero también tenemos los que somos mestizos, y están también minorías migrantes, italianos, franceses, hispanos, alemanes, ingleses. Y entonces ahí tenemos a Slim, Ebrard,
Sí. Bueno, entonces tenemos que hablar que no solamente existe esa pluriculturalidad, sino que tenemos que establecer relaciones entre nosotros, y son relaciones interculturales. Y estas relaciones, por lo menos en nuestra medicina, tienen que ver con que usemos el microscopio, pero que también hagamos conciencia de nuestras plantas medicinales, de nuestra medicina tradicional. Siguiente. Entonces, ¿dónde viene toda esa cuestión de la pluriculturalidad? Desde nuestra Constitución, la siguiente. Artículo primero, o sea, ustedes ya pasaron hace rato por el bachillerato, seguramente no se acuerdan de las leyes. Pero esta, que es el primero constitucional, además ni se la sabían porque la acaban de cambiar hace exactamente un año. 11 meses tiene este nuevo artículo, fue reformado. Y dice que en los Estados Unidos mexicanos, que es el nombre oficial de México, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidas en esta Constitución, en nuestra Constitución, pero además esto es muy importante, y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. ¿Qué me significa? El convenio 169, que les acabo de hace rato de mencionar, es un convenio internacional firmado y ratificado por el gobierno mexicano. Y entonces se vuelve obligatorio. El gobierno y todos nosotros como sociedad debemos de cumplirlo. Así que el artículo segundo nos acerca más a que México es nación única pero indivisible y tiene una composición pluricultural basada en sus pueblos originarios. O sea, nos estamos aceptando que tenemos una originaria que después fue alterada. Siguiente. Y precisamente una parte de ese segundo constitucional dice que para batir carencias que afectan a pueblos y comunidades indígenas, las autoridades, aquí son a todos los niveles, a nivel federal, el nivel estatal y el nivel de los municipios, deberán asegurar acceso efectivo a servicios de salud, ampliando la cobertura, pero también, aunque a mí no me gusta eso que digan, aprovechando debidamente la medicina tradicional. Pero eso está en texto constitucional y por tanto la medicina tradicional mexicana, oaxaqueña, zapoteca, es jurídicamente válida. ¿Sí? Y además, para recordar, la Ley General de Salud del 2006, en el artículo 6 nos dice que se deberá del sistema de salud deberá promover el conocimiento y desarrollo de la medicina tradicional y prácticas en condiciones adecuadas. Esto antes del 2006 significaba ilegalidad de los médicos tradicionales. Doña Geta, Doña Anita y todos, ¿sí? Eran ilegales porque no venían en la Constitución, no venían en las leyes. Ahora en este momento ya son completamente legales, jurídicamente bien. También el artículo 93 hay que reconocer, respetar y promover el desarrollo de la Universidad Nacional Mexicana, el siguiente. Bueno, ¿qué es la interculturalidad? Pues son las relaciones que nosotros establecemos con los otros. Ustedes tienen compañeros que son afro, o que son de la Mixteca, o que son de la parte níger, o que son de otra parte, que están estableciendo relaciones con ellos. ¿En buena onda o en mala onda? A veces en mala onda. No, ya ocupa ya un idioma. Esto no es, ni siquiera es idioma, es un dialecto. ¿No? Estamos estableciendo una mala relación, estamos discriminando en forma negativa al otro que es diferente a nosotros. Simplemente porque es afro, pues las cosas. Estamos haciendo discriminación, negatividad de que con humanidad está recordando algunos que otros. Es decir, este tipo de relaciones pueden ser las relaciones en términos positivos o en términos negativos. Bien. Esas actitudes pueden ser destructivas al otro. Tú no eres tu persona siquiera. ¿Sí? Cuando llegaron aquí los españoles, entraron en contacto con una cultura totalmente diferente. ¿La aceptaron? No. Destruyeron una ciudad que ya tenía desde 1325 que se llamaba Tenochtitlan. Llegaron los españoles, conquistaron el 1521 y desaparecieron todas las pirámides, todas las casas que había de los grandes señores en el centro, todo lo destruyeron para hacer la traza española y hacer las construcciones europeas. ¿Qué quedó de eso? Bueno, si ustedes van a hacer en México, van a los restos que hay del templo, ¿sí? Pero todo fue una destrucción, interculturalidad negativa. Siguiente.
Prueba positiva es cuando aceptamos al otro, reconocemos al otro, nos manejamos con el otro, no solamente es tolerancia, sino debe de haber respeto a lo que es él, lo que es su cultura, pero también entendimiento de lo que es, de lo que hace. De tal manera que una definición de intercultural en salud tiene que ver con una capacidad de moverse equilibradamente entre conocimientos, saberes, creencias y prácticas culturales diferentes con respecto al proceso de salud de enfermedad, con respecto a la vida y la muerte, con respecto al cuerpo. No solamente somos un cuerpo biológico, también somos un cuerpo relacional que se relaciona socialmente, ¿sí? Y que a veces estas relaciones pueden ser un poco contrapuestas. Por eso hay que manejarse de manera sensata y equilibrada. Esa coexistencia, nos dice otro antropólogo, coexistencia de diversas formas de conocer el proceso de la enfermedad y la necesidad de orientar esfuerzos hacia la creación de espacios de diálogo, porque es lo que tenemos que hacer, diálogos interculturales, interacción entre diferentes modelos de atención en salud y sistemas culturales, en dos sentidos. Uno, que sean acciones con el propósito de valorar lo que es la medicina tradicional y recuperarla en el sistema de atención pública, pero por otro lado, hacer adecuaciones, ¿sí? Hacer pertinencia intercultural, adaptar servicios institucionales a las creencias y prácticas de la población originaria o afrodescendiente u otras que sean diferentes. Y yo he establecido una definición de medicina intercultural en el sentido de que es una práctica y un proceso de relación que se establece entre, no solo entre el médico, entre personal de salud, y ahí no se incluye solamente médicos, sino enfermeras, se incluye también la gente que trabaja en un hospital, desde el vigilante hasta el jardinero, la cocinera, pero también al paciente, no solo, sino también a sus familiares, los cuales tenemos culturas diferentes y lo que requerimos es un mutuo y recíproco entendimiento para que los resultados del contacto, que puede ser una consulta médica, una intervención sanitaria o una orientación en salud reproductiva, sean satisfactorios para ambas partes. O sea, no se vale que yo me sienta bien como médico y el paciente quede y piense que lo que estoy haciendo está mal. No, ahí no hay una relación adecuada. La antropología médica en nuestro país nació alrededor de 1938-1940, nació en la Ciudad de México con el Politécnico, porque hizo su escuela superior de medicina rural. Eran muchachos que debían ser rurales, estudiar medicina en la Ciudad de México y regresar. ¿Qué pasó? Que al principio sí se hizo, pero luego se empezaron a quedar en la ciudad. Y entonces a partir de 1965, el Politécnico dijo, no, pues ya no se van al campo, no se van con los campesinos, le quitaron lo de rural, y es escuela superior de medicina. El maestro Aguirre Beltrán, iniciador, fue el primero de los maestros, Julio de la Fuente, Alfredo Vázquez, fueron los primeros maestros de antropología médica en este país, son nuestros colegas pioneros. Él hizo este libro, Medicina y Magia, que se puede conseguir en Fondo de Cultura Económica, la siguiente, y estableció en 1955 el programa de salud de la situación intercultural, 1955, o sea, ya tiene su dato. Y entonces él nos dice que la currícula de la carrera, aparte de las materias técnicas que llevamos, anatomía, fisiología, embriología, etc., también había la exigencia de cursos en ciencias sociales y la antropología médica fue incluida. La siguiente. De tal manera que eso pasó durante un tiempo, ya después en los años 60, 70, pues se medio acabó eso. Vino este otro señor, vino de la Argentina, exiliado. Nuestro país ha sido un gran país para recibir español, republicano, exiliados argentinos, exiliados chilenos, etc. Porque allá había unas dictaduras crueles, ¿sí? De tal manera que él vino y estableció otra manera de ver el proceso de salud de primera atención, que es un segundo paradigma dentro de la antropología mexicana e iberoamericana. Él escribió este libro, Poder, Estratificación en Salud, donde no solamente se ven las partes culturales, sino también las cuestiones políticas, sociales y económicas que influyen en la salud. La siguiente, escribiría en Barcelona, este otro, sobre la parte negada de la cultura, donde se ve las cuestiones del racismo, que las tenemos, muchachos, a ver, nos quedamos calladitos, pero somos bien racistas. La siguiente. Pero ya no solamente son los académicos los que nos
están hablando de la antropología médica, sino también las exigencias de nuestros pueblos originarios. Y por primera vez en 1974, en Chiapas, se reunieron indígenas tzotzíles, deltales, choles, tojolabales, y dieron su palabra. ¿Y qué nos dijeron a nosotros, estudiantes de medicina, médicos? Nos dijeron lo siguiente: ni los médicos, ni las enfermeras se preparan para tratar con nosotros. ¿Nos preparan para tratar a pacientes indígenas? Nos preparan para ver pacientes en general, gente. Pero acá sale igual que sea Sotil, Centala, Candón, que sea Mixteco, que sea Chatino, no importa. Nos pueden mandar hasta África, nos pueden mandar y podemos ver zulúes y podemos ver de todo. No, nos deben de preparar para lo que tenemos. Si ustedes están aquí en Oaxaca, deben de saber más, sobre todo de la zona en que van a estar trabajando en su servicio social. ¿Sí? Y además, en todo caso, si algunos de ustedes son hablantes de su propio idioma, lo ideal es que les manden a su región. ¿Sí? Porque si ustedes son zapotecos de acá del Istmo y los mandan con los mijes, que friegan, ¿no? Porque no van a poder utilizar su zapoteco. En cambio, si mandan a la región del Istmo, pues va a ser de mucha más utilidad, sobre todo porque hay todavía mujeres y hombres, sobre todo mujeres, que son monoformalingües. Así es. Nos están diciendo que los doctores nos traten como gentes que aprendan nuestra lengua. ¿Qué nos están diciendo acá? Que los estamos tratando como cosas o como animales. Que no estamos haciendo medicina humana, sino medicina veterinaria. Fíjense lo grave que nos están diciendo. Y esto que lo dijeron en 1974 sigue siendo real hasta este momento. Que los doctores conozcan la medicina tradicional. Nos dicen que aprendamos sobre la medicina tradicional de nuestros pueblos, que nos digan cómo es el ejercicio de Doña Queta, de Doña Mina, de Zipatli, de muchos que tienen un conocimiento y un saber tradicional de nuestras propias familias, además. Recuerden de tus abuelas, de tus tíos, etc. Muchos de ellos que también han sido curadores. No lo conocemos, y aquí en las escuelas, en México, en la Facultad de Medicina, ni se ve. Yo cuando salí de médico, egresado de la Facultad de Medicina, cero conocimiento, cero saberes sobre la medicina general. Yo era un absoluto ignorante, pero completito. Los golpes del ejercicio me hizo aprender que había ojo, me hizo aprender que había empachos, me hizo aprender que había sustos, que hay brujería, incluso en la Ciudad de México. ¿Qué va a hacer? Ay, eso no me lo enseñó, eso no viene en el cáncer. Yo no digo que tengan que cargar con él. Hace rato vi en Carlos de una compañera gruesote, ¿no? Esa. Si yo le pusiera del otro brazo la medicina tradicional, se quedarían asombrados. En 1994 se hizo la gran biblioteca de la medicina tradicional mexicana. 12 tomos. Pesan más que el Harrison. Tienen ustedes una gran ventaja. Ya está. Es digital. Está en internet. ¡Ah, qué padre! www.medicinatradicionalmexicana.unam.mx. Y todo lo que usted quería saber sobre la medicina tradicional y que no se podía apuntar, ahí. Únicos esfuerzos de nuestro país con respecto a la medicina tradicional institucional. El único 21 curso que hay en el Seguro Social a nivel nacional en la Ciudad de México se hace cada año, se hace en junio, julio, y son 2 semanas. Es el único curso a nivel nacional, imagínense, el único, lo siguiente. Y bueno, aprenden de plantas medicinales, por supuesto, lo siguiente. Aprenden de antropología médica, aprenden que teníamos un jardín botánico importante en la época colonial, que lo perdimos, estaba en el Palacio Nacional, lo siguiente. Y aquí no les vienen algunos tips para los maestros, unos tips para ustedes, para que les digan a los maestros. ¿Qué hacemos en la UNAM? Siguiente. Bueno, nuevo plan de estudios, podemos observar ya en el tercer año, ya con acercamiento a la siguiente, tiene toda la anatomía, fisiología, genética, pero ya en el tercer año, en el séptimo semestre, ya tenemos antropología médica e interculturalidad, por primera vez. Por primera vez en nuestro país,
por primera vez aparece en una universidad pública la interculturalidad. Y esto es muy importante porque nos va a acercar un poco más a nuestra realidad mexicana. ¿Sí? La siguiente. ¿Qué hacemos? Aquí es donde yo trabajo, este es el Palacio de la Inquisición, que después fue Escuela Nacional de Medicina, nuestra, porque fue de todos, aquí vinieron oaxaqueños también, aquí se formaron oaxaqueños. Luego este ya se sustituyó por la Facultad de Medicina, pero actualmente es donde yo trabajo. Lo que eran las mazmorras ahí de los pobres que estaban jalando los pies y demás, ahí es donde trabajo, y ahí es donde damos clases de antropología médica. La siguiente. ¿Cómo le hacemos? Bueno, acá van algunos tips de lo que hacemos. Esta es una clase que organizamos año tras año, donde del lado izquierdo están los compañeros estudiantes de medicina. Pero del otro lado, ¿quiénes creen que están? Están sus papás. Es la clase única que tiene en la universidad, donde los papás entran a una clase universitaria, porque es una clase universitaria. La de ella también fue clase universitaria, ¿no? Estaban 5 o 6 papás, nomás. ¿Sí? De tal manera que nos ponemos de uno y otro lado, ponemos plantas medicinales y ponemos productos que sirven para curar el empacho y susto, que se venden en la Ciudad de México. En cualquier farmacia, botica de la Ciudad de México, venden pan fresco, que sirve para curar empachos, y venden espíritus de tomar y untar para curar sustos, y lo venden en cualquier farmacia de la Ciudad de México. ¿Cuántos somos en la Ciudad de México? ¿Cuántos locos vivimos allá? Fácil somos 20 millones. Y si ustedes les digo, vayan a cualquier farmacia, ¿qué quiere decir? ¿Hay sustos o no hay sustos? Sí, hay un montón de sustos. ¿Hay empachos o no hay empachos? Están vendiendo la pomada que sirve para curar nada más empachos. Así. Entonces, hacemos, bueno, ahí los estudiantes con la mercadera están oliéndola, viéndola, reconociéndola, los papás, las mamás siempre dando su conocimiento, ¿sí? Y además siguen apuntando, miren, la mamá sabe con su libreta para seguir apuntando recetas, remedios caseros, el papá podría ir con la platita en la mano. Y bueno, ahí están todas las plantas medicinales. A veces, siempre cuando preguntamos, la maestra Abigail dice, ¿qué es esto? Saca una planta medicinal. ¿Quién cree que contesta más rápido? Las mamás. Siempre todos los años siempre han ganado las mamás. Y en 2 ocasiones han sido papás. ¿Qué quiere decir? Que esos papás eran del campo y estaban en tratamiento. La siguiente. Entonces, de un lado los muchachos, de otro lado los papás. La siguiente. Ahí están las plantas medicinales, se les enseña. La siguiente. Y vean todos los frascos, todos esos frascos son espíritus de tomar y dental que se venden en cualquier farmacia, cualquier botica de la Ciudad de México, y también frasquitos pequeños con pan, que es el pan, pues. Así es. También los llevamos, y eso es, los sacamos de la aula, o sea, no nos quedamos ahí, no nos nada más, no, nos vamos al templo mayor. ¿Qué importancia tiene el conocimiento previo a la llegada de los españoles? El susto es sobre todo una enfermedad que nos viene desde antes de la llegada de los españoles. Siguiente. Y también estamos, ahí tienen, es catedral, no puedo mentirles, es el Zócalo, es cualquier día. Y se están haciendo limpias. La siguiente, ahí está, muy azteca la cosa, ¿no? La siguiente, ahí está la limpia. La siguiente, esta es la México. ¿Quién es? Juan Pablo. ¿Quién es esta? Alguien de por aquí, sí, curandera mazateca, se le acercaron al Santo Padre y le hicieron su limpia. Está prohibida por la iglesia. Las limpias están prohibidas por la iglesia. Le hicieron al propio Papa, tenía que ser oaxaqueño. ¿Te muevo? ¿Te muevo? Palacio Nacional, está todo el relajo, tenemos Sale chinito. Pero ya no estás con los chicos. Llevamos a las sociedades Ya no me pongan toda esta historia que nos lleva, la historia de la conquista, la historia de las plantas medicinales, lo llevamos a un lado de las medicinales, al fondo, aquello que ven a la cita, la siguiente, es un hospital, es el Hospital del Amor de Dios. En la época colonial, aquí llegaban españoles, negros, indígenas, que tuvieran sífilis. Ahí no importaba la casa, todos iban a este hospital. Otro hospital en que mandaban a cualquiera era los leprosos. Y también había hospitales en que mandaban de todo que era de enfermedades mentales.
siguiente, ahorita lo van a ver. Este es el Hospital de Jesús. Muchachos, cuando vayan a la Ciudad de México, recuérdenme, se bajan en el metro Zócalo, caminan hacia Pino Suárez y vayan a este hospital, Hospital de Jesús. Este hospital es el primer hospital de la América continental. Es el primero, 1524. Pero además sigue funcionando como hospital. Entonces vayan, ustedes entran y digan, soy médico de Oaxaca, les van a decir que sí, pasen. ¿Sí? Y vean una maravilla que tenemos. Nadie lo tiene en toda la América, no nosotros. ¿Sí? Ahí están dando clases en el Hospital de Jesús. ¿Quién lo fundó este hospital? Lo fundó Hernán Cortés, dando agradecimiento que había conquistado sus indios. ¿Sí? Entonces hizo hospital, pero era un hospital solamente para españoles. Aquí no se trataba indios, excepto que eran nobles. Pero los que eran de los demás, se hizo otro hospital que era para indios especiales. El siguiente, hospital de Betlemitas, también en el centro de la ciudad, cerca del metro Allende. El siguiente, este es el hospital de San Hipólito, que está ahí en el metro Hidalgo, que era para enfermos mentales. Todo esto es de la época colonial. El siguiente, también es de la época colonial, el hospital de San Juan de Dios, que este fue el primero de la Epifanía. Aquí se veían a mulatos y mestizos, porque no eran vistos ni en el hospital español ni en el hospital de indios. Y también lo que hacemos, que aquí está haciendo un jardín botánico de maravilla, ¿o no? Pues hay que ir al jardín botánico y hacer visitas especializadas con respecto a medicina. Entonces vamos a hacer unas plantitas vivas, las que se ven en el mercado, sino también las vivas, ¿sí? Las siguientes, con todo esto que tenemos en nuestro país, con todos los medios ambientes, amigos que va a haber, siguiente. Y además se hace de manera lúdica, se juega para que aprendas ciertas cosas de plantas medicinales para enfermedades pulmonares, enfermedades digestivas, sencillas, siguientes. Y este es un ejercicio interesantísimo. A este muchacho que trabaja en la biblioteca de ahí del Palacio de la Medicina, José Zaragoza, es un compañero que estudió pedagogía, pero que es doctorado. Y entonces yo le pido que acepte ser paciente. Y a los estudiantes de medicina les digo, a ver, escojan el que mejor haga historias clínicas. Ellos son de cuarto año, ahorita, ya pasaron por las clínicas y los hospitales y saben hacer historias clínicas. Y entonces entre ellos se empiezan a hablar, no, ¿qué pasa la leche? No, ¿qué pasa el Juanito? Y entonces pasa Juanito también. Ellos se pusieron de acuerdo si ponían o no ponían mesa. Y él dijo, sí. Ella dijo, no. Pero aquí los masculinos siempre demandando, ¿no? Se quedó la mesa. Cuando este hombre toca, le dicen, vale, y les empieza a hablar exclusivamente personal. Los estudiantes ponen una cara de llora que la consulta duró minuto y medio. No pudieron hacer absolutamente nada. Háganse el ejercicio ustedes. Quieren que les llegue a alguien que sea, que no les hable el puro idioma, que les inventen cuál es el chatino, o el friki. A ver, ¿quién llega en consulta con un friki, un monolingüe, que no vaya acompañado de nadie? Pues no, ya no. Después, ya otros compañeros, ya le dije a José, tranquilo, habla un poquito en español. Bueno, ahí ustedes los compañeros tratando de durar hora y media para llegar a un diagnóstico bueno y un diagnóstico malo. Diagnóstico bueno que tenía un golpe. Diagnóstico malo que era alcohólico. Hora y media para que sacaran un buen diagnóstico y un mal diagnóstico. Entonces utilizaron todo tipo de técnicas, dibujitos, teléfono, celular, todo, diarrea, y aquí fue la consulta con una compañera, una amiga que es sordomuda. A ver, ¿cómo haces una consulta con una persona? Ay, nos entendemos para los. ¿Nos enseñan aquí señas? No. ¿Cómo le hacemos con una persona? Ah, que tengas. Nos enfrentamos a esto. Esta consulta, los muchachos dijeron, hicimos una buena consulta, nos sentimos muy bien. Cuando les enseñé lo que ella escribió, de lo que había sido la consulta, una violación, porque ni siquiera le pidieron permiso para poner eso. ¿Y a qué pedí permiso? Para la exploración. ¿A qué pedí permiso? Porque es el cuerpo de ella. ¿A qué pedí permiso? Oiga, ¿me da permiso? Voy a poner aquí la presentación. Ni nos lo enseñan a veces. Entonces
Entonces ahí están muy contentos de que estaban dando buena conducta, no es cierto, no fue bueno. Siguiente. Y luego otra vez el Cortés Zaragoza y la cara que pone el estudiante, ay, no le entendí nada. Siguiente. Entra y pues miren, los gestos de la muchacha de estudiante de medicina, en algunos momentos era de verdadera desesperación. ¿Sí? Entiéndame, que eso es bruto. Y después, cuando él les comienza, están todos los muchachos con la cara así, porque se empezó a hablar en español, y nosotros soy licenciado, soy de la UNAM, entonces todos se quedaron, no, o sea, nos ganan, no somos estudiantes, ya es licenciado. Pues sí, porque en nuestros pueblos originarios ya hay licenciados, ya tienen algunos maestrías y algunos ya tienen su doctorado. O sea, están creciendo nuestros pueblos sin, entonces tenemos que ponerlos a la par. Bueno, aquí es el ejercicio con una mujer sobreviviente de la masacre de Arteaga. Ya saben que ahí murieron 45, sobre todo mujeres y niños, en una cuestión paramilitar también preparada por el gobierno, la siguiente, de aquel entonces, de la Cedillo, y la intérprete que ayuda para esa relación. Pero los muchachos se enteran de cosas que ni están enterados. ¿Qué es eso de la masacre de Arteaga del 97? ¿Qué sabe? No, tenemos que enterar. Bueno, aquí tenemos a una compañera que fue mi maestra, fue con la que yo hice mi tesis de maestría, Conchita, haciendo una limpia a una muchacha, una paciente, bueno, un estudiante de medicina, no se ve el tiempo, pero está haciendo su limpia. Luego los muchachos se empezaron a hacer ¡fila! Yo dije, ¿qué onda con ustedes? Estresados, todos están estresados, porque además son requete competitivos, tenemos 10, y unos contra otros, ¿sí? Pero se pueden estresar, nosotros hicieron fila para que hicieran una limpia, la siguiente, la limpia, la siguiente. Y luego el hijo empezó, que es el trovador, ¿sí? Empezó a hacer para el despacho, ¿no? Oigan, escucha un chasquido cuando se cura el despacho, ¿sí? Y hasta se subía a la mesa, ¿sí? La siguiente, para hacer maniobras que la tortura como sobador, la siguiente. Bueno, diplomados que hemos hecho de salud intercultural en Sudamérica, así en Bolivia, hicimos 2 por parte de la UNAM con la Universidad Local. La siguiente, para ese es el gran centro de Potosí, por eso también Potosí copiaron de allá. No se nota mucho, pero están reunidos en una mesa de trabajo, médicos, estudiantes de medicina, la siguiente. Son indígenas aymaras que enseñan cómo se debe hacer medicina, en qué caso están haciendo las cosas con la coca. Soja, de coca no, cocaína. Este hombre, Fidel, está enseñando cómo hay enfermedades, medicinas y alimentos que son fríos y calientes, porque también hay tan pequeños y malas, sobre todo en nuestros pueblos indígenas, la amarilla, la canela, la siguiente, ¿sí? Aprenden plantas medicinales, y de ese páramo que se ve por cerro pelón, sacan todas las plantas medicinales. Yo ya les decía a los muchachos, cuando invitan yo espero que venga la maestra Abigail aquí, la maestra Abigail se extraña como botánica. Nada más de aquí, de este terreno, van a ver las cosas que sacan de plantas medicinales. Se los aseguro. De hecho, está por ahí, me encontré con un libro. La siguiente, bueno, son los compañeros que participaron en este primer diplomado. La siguiente, era de Chile. En otro encuentro, se hace con estudiantes de medicina, dando derecho, pero es una compañera afro-boliviana dando clases de Roraima. Y en Bolivia, andina, también tiene sus afros. La siguiente, se hace en Perú, en Ayacucho, aquí donde se logró la libertad contra los españoles en Sudamérica, también tiene un grupo de salud cultural. La siguiente, ¿sí? En la escuela de enfermería iniciaron un jardín botánico de plantas medicinales, ahora ya es un bosque. Ustedes aquí tienen terreno como para hacer un lugar de plantas medicinales también, tener también su herbario de plantas medicinales. ¿Sí? Las mamás enseñando, son mamás de los alumnos de enfermería, dando clases todas las mamás dando clases a sus propias hijas e hijos. Para la Secretaría de Salud en el 2003 también dimos un curso de experiencia, y que tenemos un poco de experiencia sobre todas las fuerzas de interculturalidad. La siguiente, bueno, con lo que se hace en las limpias en la Ciudad de México, y aquello que está cargando, prohibidísimo, no se les ocurra comprar
comprar peyote en el mercado Sonora en la Ciudad de México, porque lo encuentra la policía con eso y van directamente a la cárcel. Los únicos que pueden cargar peyote en este país son los buchones curas, son los que tienen un ritual, no es para, ay, me voy a echar un viajecito. En Oaxaca, ¿no? Ustedes tienen los honguitos, vamos allá, discípulos de doña Sabina, ¿no? Pero bueno, los cursos que se han hecho, y es ya para terminar, no solamente son cursos que tienen que ver con pueblos originarios de fuera, también en DF tenemos pueblos originarios, barrios originarios, donde tenemos todos los migrantes, ¿o no? Y de aquí de Oaxaca, ¿entiendes? Pero ya también se hizo un primer curso diplomado de salud cultural para intérpretes y traductores en lenguas indígenas en la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque cuando llega un enfermo indígena, llega al hospital general y no sabe otro idioma que, por decir algo, se sabe el náhuatl, ¿quién le puede ayudar? Hay muchachos que se les puede llamar por teléfono y decir, oye, ven a ayudarnos, porque tenemos una paciente. Es más que un traductor porque sabe cuestiones de medicina. ¿Sí? Siguiente, sobre la innovación, siempre haciendo la cuestión de los cuatro vientos, a José como parte de eso. La doctora Adriana se va a venir, creo que en enero, para acá, para hablar de ética y interculturalidad. Siguiente, son los que dirigen este diplomado, siempre haciendo el ritual, son rituales que se para que todo vaya bien. Siguiente. Estos esfuerzos también los hemos hecho en Argentina, en el norte argentino, se llama Huipala, que significa la Universidad de Puebla. De un lado el SAUNET y las plantas de del otro lado el ADN, el RNA y el electro, ¿no? Los medicamentos de pacientes, las inyecciones. Es decir, se viven las dos cosas, ¿sí? Y podemos convivir con ellos, platicar con los compañeros médicos indígenas, ellos están dispuestos. También lo queremos, nosotros debemos estar dispuestos a platicar con ellos, ¿entiendes? De tal manera que estos cursos están incidiendo en los servicios de salud. Se van incidiendo porque nuestros servicios de salud no están trabajando en términos interculturales. Tenemos que empezar a cambiar. Ustedes son la generación, cuando ustedes sean directivos, funcionarios, cambien, porque ahorita todo está mal. Bueno, ya con esto termino. Hicimos una consultoría a OPS, que acabamos de llegar la semana pasada, de qué es lo que hay en la salud intercultural en la escuela de medicina, lo siguiente. Y el estudio se hizo en toda Nuestra excepto Estados Unidos, excepto el Caribe, excepto las Guayanas, excepto Uruguay. Pero todos los demás países los revisamos con respecto a antropología médica, salud intercultural y cuáles fueron los resultados. Bueno, dentro del sector de salud incluimos salud indígena, medicina tradicional, medicinas alternativas complementarias, el que obligatoriamente se dé lengua originaria, ¿sí? Que haya lengua indígena. Solamente en Brasil se les obliga a las escuelas a aprender a comunicarse con sus pacientes en lengua de señas. Antropología, antropología médica, antropología cristiana, teológica, cultura regional, ciencias sociales y salud. Lo siguiente, ¿qué resultados tuvimos? Bueno, estudiamos 1.250 escuelas de medicina, 540 de medicina, 630 de enfermería y 80. De estas 540 están incluidas las dos de aquí. ¿Cuántas fueron aquí? Esta, la mejor. ¡Fuerte! Bueno, ustedes tienen antropología médica en los papeles. La otra, ya. Entonces, están intentando con respecto a salud intercultural. Ahora, ya las cuestiones salud intercultural todavía. ¿Sí? La siguiente. Estas son las buenas en América Latina. Tenemos 13 escuelas que sí dan salud intercultural. Una en Canadá, que está en la parte de Quebec. Otra que es privada, Universidad de las Américas, que ya tiene un curso teórico y práctico de salud intercultural. Nos ganan a todos, ¿sí? Pero es privada. La Universidad de Loja, también en Ecuador, es importante, porque mete la salud intercultural no como una asignatura ni como una materia, lo mete en todas las carreras desde que se inicia. Entonces es una manera totalmente diferente, transversal de hacer las cosas. Eso es lo ideal, no hacer un cursito de salud intercultural por ahí, ni que sea optativa, y aunque sea obligatoria. Lo mejor es que desde el inicio de la carrera se empiece a hablar de la interculturalidad, a partir de toda la carrera. Eso es lo mejor. Y eso lo pide la Universidad
Guatemala, una universidad privada. Y en México, puse 4 que están en rojo, porque son indígenas interculturales. Ya hay en Quintana Roo, en Michoacán, en el Estado de México y en Tabasco. Aquí en Oaxaca todavía están, creo, más platicadas. ¿Sí? Pero todas ellas ya dan salud comunitaria, salud intercultural y están viendo aspectos diferentes. De las alópatas, solamente la que está en Chiapas, la Universidad Autónoma de Chiapas, nosotros la UNAM, y nuestro clon, que es la UESI, digo clon porque está incorporada a la UNAM y le copiaron, igualito, a la UNAM, ¿sí? Pero, fíjense, eso es medicina, enfermería en verde, ahí tienen varias, y tienen mucho más que las de medicina, y de obstetricia. En estos lugares donde es obstetricia, es que solamente les enseñan a ser matronas, es decir, ser obstetras. No les enseñan a ser enfermeras y obstetras, no, les enseñan a ser nada más parteras, que son parteras licenciadas en partería, con un éxito, por lo menos en Chile y en Perú, que han disminuido la mortalidad materna. Por eso que aquí tenemos un grave problema. Y además existe, por lo menos en nuestro país, existen 2 carreras, que es de enfermería obstetricia de la INEO y del Politécnico, pero ya no forman en específico obstetras licenciadas en la obstetricia. Y además, las secretarias de salud ya no las absorben, ya como parteras licenciadas. Ahí tenemos una gran bronca. Y por eso también tenemos problemas de muerte materna. Pero todo lo que demostramos es de que se da más salud intercultural en obstetricia, en enfermería y las 2 por encima de medicina. Con respecto a medicinas alternativas, vean qué interesante, son 34 universidades que son alópatas, que les dan una asignatura de medicinas alternativas complementarias, que les dan algo de acupuntura, algo de homeopatía, algo de reiki, algo de masoterapia, etc., en escuelas alopáticas. No estoy hablando de escuelas especializadas en medicinas alternativas. Y observen cómo son más en enfermería y mucho más, en términos porcentuales, de las escuelas de obstetricia. Incluso las de obstetricia, la tercera parte de sus estudios en ciencias sociales tienen que ver con medicinas alternativas. Siguiente. Y con respecto a lengua originaria, ¿cuál es la lengua principal aquí en Oaxaca, la más usual? Deberían de haber zapoteco aquí, porque van a aprender pacientes zapotecos, sí debería, por lo menos opcional, cualquiera. Yo quiero irme a aprender. Bueno, pues de las que dan lengua original, sobre todo están en Guatemala, que les enseñan en maya, en México, en Quintana Roo, que les enseñan en maya, ¿sí? En Paraguay les enseñan el guaraní, y en Perú el aymara y el quechua. Y pero vean ustedes la diferencia. Las enfermeras más todavía les enseñan los idiomas originales. Siguiente. Con respecto a antropología, la que más da antropología son las obstetras, por encima de enfermería y muy por encima de medicina. La siguiente, antropología, bueno, ya con esto termino. Esta es la conclusión del estudio. De todas las 1.250 escuelas de medicina que revisamos, no llega ni al 40% que se hable de ciencias sociales de salud. Una tercera parte ya se les da antropología médica, ya se ha elevado una tercera parte. Se les da el 8% de medicinas alternativas. Pero vean cómo baja salud indígena en medicina tradicional 4.4% y salud intercultural apenas el 3.6% de esas 1.200 escuelas de medicina, 1.250 escuelas de medicina. Pues entonces todo lo que nos toca es trabajar. Tenemos una propuesta que hacemos de módulos a nivel de pregrado, donde vean sistemas de atención médica y de tecnología, la ciudadanía y interculturalidad, la cultura y la relación con las medicinas de enfermería, la antropología médica, medicinas indígenas, interculturalidad de salud, etc. Es una propuesta de asignatura. Siguiente. Y bueno, finalizo. Aquellas que traigan USB, les regalo estos libros. ¿Sí? Estos libros son de salud y interculturalidad en América Latina, tienen artículos que tienen que ver con México. Siguiente. Y también les puedo regalar salud interculturalidad y derechos. Se hizo en Quito, Ecuador, y el otro se llama Yashay Tincuy, salud e interculturalidad en Bolivia y América Latina. Y este es un servidor que además se va a aplicar aquí para que inicie su biblioteca especializada de antropología médica e interculturalidad. Entonces aquí se los dejo a las compañías.
viró. Tomen el metro, se bajen en el metro, la raza, caminen, vayan con su bata, es lo más fácil, ¿sí? Y vayan a ver esta maravilla, es un lugar grandísimo, donde tenemos a la Temascaltosi. La Temascaltosi es la divinidad prehispánica, náhuatl, de la medicina, de las enfermedades, de las plantas medicinales, ¿sí? La de los partos, ¿sí? Es la gran tragadora de inmundicia, de enfermedad, ¿sí? Esa es la que adoraban antes de la llegada de los españoles, pero lo que nos representa Diego Rivera es, por un lado, nuestra medicina indígena, nuestra medicina prehispánica, ¿sí? Con la atención del parto, con la parte baja, pero además atención de otras enfermedades, ¿sí? Pero aquí nos representa la medicina académica, la medicina institucional. Nosotros, muchachos, debemos de comportarnos en ambas, manejarnos en ambas. Eso llamamos interculturalidad. Muchas gracias. Además ya está agotado, pero acá se lo dejo nuevecito porque no se le ha quitado aquí se lo cubre. Y este es un libro que se llama Nosotros los curanderos, y que lo trabajé con una curandera en México que es chistóloga experta, pero también empachóloga, es la que me metió el rollo del empacho en América Latina, el empacho que tenemos en toda Latinoamérica. También te lo dejo para que formen parte de esta misma. Aprovechando, doña Queta es una de las grandes médicas de este lugar, forma de organizaciones, junto con doña Rita, organizaciones de médicos indígenas, que estuvieron luchando mucho tiempo, desde 1969, para que hubiera un reconocimiento jurídico a la medicina tradicional. Ya ve que es hasta el 2006, apenas. 2001 que es la Constitución y el 2006 que ya es la ley de salud, que ya llegaron a este paso jurídico, ¿sí? Pero todavía no es suficiente, porque si la ley dice que se promoverá, reconocerá y desarrollará la medicina tradicional, no se le está dando el apoyo, no se le está dando presupuesto, no se está apoyando ahí, tenemos ni a las panteras, ¿sí? Entonces esto es muy importante. Bueno, muy buenos días o buenas tardes. Pues para mí es un gran placer estar en esta. Yo no lo que quería sugerir a todos los estudiantes, a los hijos de nuestros hijos, que le echen muchas ganas. Desgraciadamente, nosotros como médicos tradicionales, yo no tuve oportunidad de ir a una escuela. Solamente tengo una universidad de la vida, que es la que me ha enseñado, y con muchos trabajos pudimos hacer este pequeño libro para poder difundir y que la gente sepa que tenemos todos los recursos en nuestras manos para poder curar, sanar primero nuestra alma, porque las enfermedades que hoy en día vemos son más las enfermedades del alma, porque cada día hemos destruido la madre naturaleza, hemos desechado todo lo que es la tierra, que era fértil, ahora todo está contaminado. Entonces ustedes que están estudiando esta gran medicina, que están en esta escuela, en esta universidad, háganlo en forma general y hagan conciencia que ser médico no es nada más para pacientes, sino es cuando tenemos un paciente, tenemos que vivir el dolor del paciente. Nosotros cuando vamos a pedir yo cuando tengo un parto, una empresa paciente, yo también estoy paciente porque somos parte de nosotros. Gracias.
Maternidad Sin Riesgos, que justamente fueron invitados con la idea de empezar a constituir un espacio intercultural donde los distintos modelos médicos también empecemos a tener ese contacto en este espacio. Entonces, bueno, agradecerle nuevamente a CIPAC, que ya es una nueva generación de parteras, y que bueno, que la idea es esa justamente de que empecemos a platicar temas en común de la medicina que nos compete a todos. Efectivamente, en el siglo XVI no todo fue destrucción, no solo fue destrucción. Precisamente Fray Bernardino de Sahagún, 40, 50 años después de haberse logrado la conquista, vio que todos los grupos náhuatl que quedaban aztecas habían sido tan destruidos que se les consideraba como gente incivilizada, una gente bárbara, una gente salvaje. Y él se dio a la tarea de hacer una recopilación de estos conocimientos, ¿sí? Que además a él ya le estaba costando el de que lo llevaran a la Santa Inquisición. ¿Por qué? Porque cuando empezó a preguntar a los sabios de antes, a los sabios indígenas, sobre sus antiguas divinidades, sus compañeros frailes pensaban que estaba otra vez haciendo renacer las antiguas creencias. Por ahí ya le estaban atacando a Fray Bernardino Sahagún. Pero Fray Bernardino Sahagún nos dejó de legado llamado Códice Florentino. Y el Códice Florentino, el libro 10, es de plantas medicinales. Y está llena de plantas medicinales reunidas a partir de 8 médicos indígenas. Esos 8 médicos indígenas empezaron a hablar de plantas medicinales y para lo que servían. ¿Sí? Y entonces ahí vienen algunas plantas que todavía seguimos utilizando, por ejemplo, el tabaco, el cielo, el estafiate, el estabillate, varias plantas que él nos va describiendo y para qué sirven. Yo creo que es un legado que tenemos los mexicanos, tenemos una lección facsimil, ¿sí? Que ustedes también deben de conseguir para esta biblioteca, para saber que hay ese gran pasado. Ya no digo de lo que sucede aquí en Oaxaca, ¿no? Que ese legado de plantas medicinales. Y también recordar que en 1552 otro médico indígena, médico náhuatl, que se llamaba Martín de la Cruz, junto con otro indígena que sabía hablar en latín, hicieron un manuscrito que también ustedes lo pueden conseguir a través de fondos de cultura económica, que se llama Libros de Medicinal el folleto de las plantas medicinales de los indios, que Fondo de Cultura tiene una edición que resulta asequible, que yo creo que aquí el cuerpo académico debe de tener estos libros que pueden ser, son importantes porque forman parte de nuestra historia médica y de la antropología que estamos realizando en la actualidad. Entonces sí hay que hablar de Fray Bernardino de Sahagún, ensalzando, porque en aquel tiempo decían, estos mexicanos no valen ni un quilate, no valen nada. Y él demostró que esos mexicanos sí tenían un gran conocimiento, que fueron brutalmente destruidos. Y bueno, tampoco todo fue malo de parte de los españoles. Los españoles nos vinieron a traer una institución que no existía en América, ni con los andinos, ni con nosotros mesoamericanos, que fue traer los hospitales. Los hospitales hablando son realmente español y europeo. Los hospitales fueron creados por los árabes, los dinamistanes. Los europeos se los copiaron a los árabes, hicieron diversos hospitales del siglo XI, XII. Y con la conquista, los españoles nos trajeron una institución que se llama hospital, un lugar especial donde se reúnen enfermos, donde se reúnen médicos para tratar enfermedades. Eso no existía antes de la Revolución. Entonces, son instituciones que fueron creadas
Claro, como yo decía en la plática, esos hospitales estaban diferenciados por castas. No es nada, no nos es nada extraño, porque si eso existía en la época colonial, ahora díganme qué sucede. Los más pobres de los pobres hacen esquina a las 4 o 5 de la mañana aquí del otro lado, ¿o no? Sí, está por estratos económicos. Ahí a los más pobres. Los que tienen trabajo, porque están en algún empleo, tienen el seguro social. Los que trabajan para el Estado, tienen el INSS. Y los ricachones, pues esos tienen hospitales privados que se van a Houston, ¿no? Es la misma situación. Si antes le llamábamos casas, ahora le llamamos estratos, clases sociales. Es la misma cuestión. No hemos logrado en este país una política que hace una semana de la reunión para evitar la muerte de Mandela. La gran bronca de nuestro país es de que no tenemos un sistema nacional de salud que sea igual para todos, para que todos tengamos acceso. Ejemplo, ya no saben, Inglaterra. Pero ahí te vas muy lejos, está en Europa. No, Costa Rica lo tiene. Ellos nos copiaron el seguro social. Nos copiaron el seguro social, pero lo ampliaron. Todo el que nace en territorio costarricense de nacimiento tiene seguro social, tiene centro de salud, tiene hospitales que les atienden, es un derecho de salud de los costarricenses. Y aquí en México, según como se va, tienes poder, tienes el seguro popular. Y si tienes otra cosa, podrías hacer un terreno. Una pregunta, doctor. Ya en una circunstancia clínica, en un caso, ¿cómo poder convencer a un paciente que llega con unas dudas respecto a, por ejemplo, en un parto? ¿Cómo poder convencer de que lo que nosotros les estamos informando les va a ayudar? Porque ellos tienen el paciente trae una mentalidad basada en experiencias que han sido impartidas de generación en generación. ¿Cómo poder intervenir y convencerlos de que lo que nosotros les venimos informando es bueno y que a la vez se acople con lo que ellos creen? ¿Cuál sería la mejor manera de hacerlo? La primera manera es de que tú conozcas cómo lo hacen nosotros. Es la primera. La primera es que tú conozcas cómo lo hacen los mexicanos, cómo lo hace Tati. Es lo primerito. Porque si tú te sacas el libro y dices, así atiendo y así debo de convencer, tú te estás pasando el libro con lo que te están diciendo los maestros. No sabes el conocimiento de la queja, ni cómo se atiende. Bueno, aquí sí es muy importante que dentro del seminario de antropología médica hubiera encuentros de estudiantes con parteras para ver cómo son las cosas, cómo es la revisión del embarazo. Miren, el mismo texto de transgeneración deben de tener el libro. Se llama Historia de las cosas de la Nueva España y lo pueden conseguir en cualquier librería de acá. Tiene unas palabras preciosas de lo que le decía la partera a la embarazada. La trataba con un cariño, con una amabilidad que los médicos no tenemos. Es la primera enseñanza. Un trato, yo no digo más, sino amoroso. Un trato amoroso desde que es embarazada. Nuestras parteras tocan a los pacientes cuando están en el periodo prenatal. No la tocan para saber maniobra del diablo. Junta la cabeza, junta los pies, junta los glúteos. Lo hace con delicadeza, lo hace con amor. Eso no nos lo hace enseñar. La técnica. ¿Dónde está la cabeza? ¿Dónde están las nalgas? ¿Sí? Y las partes de esas partes, la soba. No solamente del abdomen, todo el Primero, ¿sí? cuando va a tener una cita, lo primero es pedirle permiso para poder descubrirlo y hablarle con palabras muy sencillas que vayan al nivel de su cultura, ¿no? Y luego, si un médico le dice a una embarazada, o cuando ya está en trabajo de parto, señora, ¿usted tiene contracciones? Va a decir la señora, pues yo no como de eso, porque ni siquiera sabe qué quiere decir contracciones. Pero si le voy a decir a él, señor, problema que su barriguita, no tiene su barriguita, tiene todo. Entonces ya la persona entiende que le estás hablando de algo que está adentro. Pero si le dices contracciones, muchas de nuestras mujeres no saben qué es contracción, ¿sí?
pueden decir que pues, no como de eso, ¿no? Entonces, aquí lo importante es ser amable, respetuoso y tratar de llegar a ese nivel de la persona, ¿sí? Más cuando son gente pobres, que da pena, que no quieren que se les toque, pero no, sino que vamos a ver cómo está su visión, tocar muy suavemente. Y eso de los brazos es lo peor que puede haber. Cuando un médico hace un tacto vaginal, está cometiendo una violación. No es una violación sexual, sino es una violación espiritual. Porque muchas de las veces los dolores ya van aumentando ya en la menstruación. Y en el momento que introducen los dedos, inmediatamente el cuerpo se cierra. Y ese parto va a ser un parto muy prolongado, porque el cuerpo ya lo espanta, ya se cerró la cintura. Pero hay partes, por ejemplo, es una señora que está en trabajo de parto, y hay 3 dolores en un minuto. Agarro tantita agua, le pongo aquí en la de la madera. Así tantito, se siente bajo el calor que ya tiene la madera. Entonces, ahora sí, señorito, me encanta que usted decida cómo va a parir. El mismo cuerpo será. No hay necesidad de estar allí metiendo la mano. Yo tengo más de 50 años de atendiendo parto. Yo nunca le he visto un número en la vagina de la mujer. Quiero ver que tiene 2, que tiene 3, que tiene 6. Pues fíjate qué número le buscan para que la mujer se alivie. Porque ninguna madre tiene un número en la vagina para poder parir. Sí, es el cuerpo. El mismo cuerpo va diciendo el momento en que se dará. ¿Sí? Es el respeto que nosotros tenemos. Este es un diálogo intercultural. Este es un diálogo en que estamos platicando cómo lo hacemos nosotros, cómo lo hacen ellos. ¿Para qué? Para que aprendamos que como ustedes son los secretos del beneficio, no, son la vida, las experiencias. Ella también va a decir en qué momento lo que dice, hasta dónde lo dice. Pero nuestras parteras, en otra ocasión que me inviten por acá, les traigo un film, una película que se hizo en Yucatán, de cómo lo hacen las parteras, cómo soban a las mujeres y acomodan lo que ya los médicos obstetras ya perdimos. ¿Qué médico ahora hace maniobras externas? Ninguno. Ya se perdió en la medicina académica, en la obstetricia, la versión externa. Ya es todo cirugía, cesárea. Todavía nuestras parteras indígenas, de aquí, de Guerrero, de Yucatán, saben hacer maniobras para que el bebé se acabó. ¿Sí? Y está la película. La vamos a traer, a que la vean, y es entablar de manera sistematizada, este es un primer momento, en una invitación a que se haga una fiesta que sea personalizable, a que platique cómo es, a ver, cómo es el embarazo, cómo se hace el sector prenatal, cómo se hace ya en el parto y todo eso, cómo es, cómo viene el puerperio, y aprender. Nosotros los médicos mandamos a los temazcales, no, porque no sabemos ni para qué sirve el temazcal. Y resulta que si yo había hablado de que el embarazo es caliente, cuando se sale el bebé y el cuerpo de la mujer queda frío, se enfría, ¿sí? De tal manera que hay que calentar esa matriz. ¿Cómo se calienta? Con caldos calientes y se le mete al temazcal. No son hierbas aromáticas y el temazcal le va a calentar todo el cuerpo nuevamente para que vuelva a tener su equilibrio frío-caliente. ¿Sí? Pero entonces, sí necesitamos hacer una sistematización de lo que es este periodo de embarazo, parto y puerperio, desde un punto de vista tradicional, cómo se hace de manera tradicional, cómo hacemos nosotros. Cambiar estas estructuras frías que tenemos es posible. Sí. Yo también no puedo en la intención de la plática, pero en Bolivia ya hay un hospital, tengo las fotos, se las enseño después si quieren, donde hay, en ese hospital le pueden decir a la mamá,
¿Dónde quiere usted atenderse? Con la ginecobstetra a la sala de expulsión del hospital biomédico, o se quiere ir a la sala de parto intercultural. ¿Cuál es la diferencia? Que la de la ginecobstetra es esta que ya mencioné, con todos los aparatos, los metales, son partos normales. Yo no estoy hablando de partos complicados, son partos normales. ¿Cómo es el parto? El parto intercultural es un espacio, es una recámara, es un cuarto que las paredes son de color rosa, que está calientito, que tiene su calentador, que tiene sus cortinas también cálidas, que tiene una cama bajita, no una cama alta, cama bajita, que le ponen sábanas, no blancas, rojas, doradas. ¿Se podría eso por mi higiene? Nosotros hemos unido que todo tiene que ser blanco y ustedes tienen que venir con el uniforme blanco. Y hemos unido que lo blanco es igual a la pureza. Pero la cuestión es simplemente limpieza. Se está lavando, después de usar, no hay ninguna bronca, eso está limpio. El piso no es de mosaico, el piso es de madera. Y la mujer escoge la posición que se le antoje, no se le obliga que sea vertical, ni que sea buena acá, la que ella decida. Y quien se tiene que adaptar es el médico, y sobre todo, partos normales son partos que deben ser atendidos por parteras, no por médicos. A los médicos lo que debemos atender son las complicaciones, es lo que debemos atender nosotros. Los partos normales, ¿cuántos lleva atendidos doña Queta? En la película de Yucatán son 500 y tantos los que dicen, llevo 500 y tantos, yo, saliendo del servicio social, solamente había atendido 20 partos, nada más, 20. ¿No me van a dar clases? Claro que me dan clases. ¿Debo de aprender de ellos? Sí, debo de aprender, porque ellos tienen una gran experiencia, ¿sí? Pero debemos de ir haciendo estos cambios en nuestras instituciones, estamos atendiendo humanos partos. A mí me enseñaron que todas las primíparas había que cortarles, hacer, ¿verdad? Epicio obligatoria. Horror, porque nosotros mismos, ya lo demás de rato no hacemos que la paciente se relaje completamente, está tensa. Además, nosotros como ponemos esas cosas horizontales, tenemos un montón de luz y luego entramos con los dedos para ver si tiene 2, 4, 6 o 10, la mujer se pone tensa, el pudor de la mujer dónde está. Y además le ponemos un foco de enfrente, ¿no? Un foco que se le vea todo. Una partera nunca le ve. Se van a más intimidad. Partos normales. Parto en que se empieza a observar que es riesgo, bueno, se manda al médico y el médico al centro de salud es el que debe de atenderla. El que debe de atender en el hospital, el que debe de decir si hay complicación cesárea. El parto normal, parto que debe atender las parteras. Ya tenemos parteras tradicionales como doña Queta, que es de claro, aprendiste ya, pero tú estudiaste en Estados Unidos, ¿no? En San Miguel de Allende, ella ya sale como técnica partera. Y todavía tenemos un nivel que no hemos desarrollado, que hemos perdido, desgraciadamente, que tenemos que volver a recuperar, que es el de la partería universitaria. No para poner en contra parteras institucionales o universitarias en contra de parteras tradicionales, no, sino para que se distribuyan en este país, en todas partes. Necesitamos parteras, no necesitamos médicos para atender partos normales. ¿Me escuchan bien? Necesitamos